tenemos el placer de conversar con el ingeniero Temístocles Montaz, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, miembro de su comité político, comité central, y una de las figuras históricas del partido. Bienvenido, ingeniero. Encantado de estar aquí con este ustedes. Día medio patriótico y brujo, Sí. que hoy es día feriado, ¿verdad? Está rojo en el calendario. Hay que ser muy patriótico Ya, para estar en esto. muy patriótico, ¿verdad? Y hay que decir que todo el que está en la política debe serlo, ¿verdad? Así es. Temo, en estos 2 años que se inician de continuidad de este periodo, ¿cuáles son los retos que tiene el país? Bueno, yo diría, déjenme decirles lo que yo veo de lo que ha ocurrido aquí. De lo que ha ocurrido en los 2 primeros años. En función de eso, lo que puede ser. Miren, yo creo que lo primero, sin entrar en el detalle de las causas de eso, es que aquí se ha producido un deterioro de las condiciones de vida. Evidente que al punto de que las propias autoridades lo reconocen, aunque muchas veces se oculta. Si ustedes entran a las estadísticas oficiales y estudian los datos, se van a dar cuenta de que es así. El caso concreto, lo invito a que vean las estadísticas que publica el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en lo que tiene que ver con pobreza. Lo que llama a mí la atención es que en estos 2 años, últimos 2 años, se ha producido una reducción importante de la clase media en la República Dominicana, de casi 500.000 de personas. En el año 2019, la población de clase media representaba el 36% de la población del país. Más alta que la pobreza, Sí. O sea que se había logrado un avance importante. Ya ahora, a finales del año pasado, y ahora debe ser peor la situación por lo que voy a explicar, la clase media se había reducido a un 31%. O sea, estamos hablando de alrededor de 500.000 de dominicanos que dejaron de ser clase media, pasaron a ser vulnerables o pasaron a ser pobres. Concomitantemente con eso, yo creo que, y relacionado con esa situación, crece la vulnerabilidad en el país, los niveles de vulnerabilidad, casi 400.000 dominicanos pasaron a ser vulnerables, y de lo mismo ha ocurrido con la pobreza. Cerca de 350.000 personas pasaron a ser pobres. Si eso tú le agregas lo que ha ocurrido durante este año, fundamentalmente por el tema inflacionario, eso tiene que haberse agravado. De manera que desde el punto de vista social, la situación en la República Dominicana se ha agravado en estos 2 años. Inclusive un dato muy importante que aporta el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, inclusive lo traje, es el promedio del ingreso familiar mensual oficial. Dice que se redujo en alrededor de un 14%. Y lo mismo ocurre, ¿Cuánto por da ejemplo, ese promedio? ¿Cuánto da ese se promedio? redujo en un 14.4%. En términos... Eso en términos de dinero. De dinero, ¿qué significa? En dólares fue de más o menos 815 a 700 y algo. Que sería el ingreso promedio que recibe una familia. Una familia. 815, Entonces, dice usted. Eso es diario, diario. Lo que significa que obviamente las cosas se le han complicado a la gente, aunque no se quiera reconocer, las cosas se le han ido complicando a la gente, porque eso además ha terminado deteriorándose a lo largo de este año. Y el ejemplo más claro lo ves tú en el agravamiento de la situación de la gente con relación al costo de la canasta familiar. En este momento te cuesta alrededor de 42.000 pesos la canasta familiar, pero aquí en la República Dominicana alrededor del 90% de la población trabajadora recibe menos de 35.000 pesos de ingreso. O sea, eso te está indicando que al terminar el mes la situación es mucho más complicada. Entonces, desde el punto de vista social, el gobierno no puede exhibir resultados. Eso se aprecia. Si ustedes, creo que tienen que haberlo comentado hoy en los comentarios que ustedes hacen, las quejas que hay, fundamentalmente de la asociación, creo que de la Asociación de Pediatras de la República Dominicana, por el deterioro que se ha producido en la condición de vida de la niñez en
en nuestro país. Los indicadores de salud han empeorado, la mortalidad materna, la mortalidad natal, la neonatal. Entonces, yo creo que esos son los indicadores que nos permiten entonces hacer una evaluación. No es que me vengan a decir que la economía ha crecido, pero ha crecido en un contexto de una inflación que no se ha detenido ni en el 2021 ni en el 2022. El otro elemento que yo veo, y esto es duro a veces decirlo, es que da la impresión de que es un gobierno en descomposición. O sea, yo quiero darle un dato histórico a ustedes que es importante que lo tengan claro. Cuando aquí se produjo la crisis de febrero del 2020, se tuvo que generar un proceso de diálogo entre el PRM y el PLD. Y a ese proceso de diálogo, el PRM envió 5 figuras que en ese momento, a nuestro entender, eran las figuras clave del PRM. A ese diálogo. Eran la gente que dialogaron. ¿Quiénes fueron? Fueron Macarrulla encabezaba la comisión, le seguía Fulcar, le seguía Paliza, le seguía Jorge Mera y le seguía este muchacho Almonte, el que es ministro de... Para nosotros, que éramos de energía y minería. Nosotros que éramos los... ¿Pero eso antes del gobierno o después? Antes del gobierno, para poner una idea de lo que, por qué hablamos de un proceso de descomposición. Estas eran las figuras clave del PRM, la figura clave del PRM. De esas figuras clave del PRM... Hay 3 que no están. ¿Dónde está Macarrulla? ¿Dónde está Fulcar? ¿Dónde está Jorge Mera? En 2 años. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque esto es un elemento importante. El discurso del gobierno ha sido el discurso de la honestidad y de la corrupción y contra la corrupción. ¿Dónde están esa gente? Al margen de lo que se diga, todo el mundo sabe que han salido del gobierno por situaciones que el gobierno no se atreve a explicar. Entonces, hay un proceso de erosión o de descomposición a nivel del gobierno. A nosotros obviamente no nos interesa que aquí se genere una situación de inestabilidad y de complicación. Lo que queremos es que este proceso siga y que aquí haya alternabilidad cada 4 años, alternancia, que se puedan producir, que no se generen situaciones difíciles. Pero lo que sí es real es que aquí, en términos institucionales, esto se ha ido agravando, que en términos sociales esto se ha ido agravando, y que obviamente en términos económicos, si lo vemos en términos económicos, no han podido resolver el problema de la inflación. Al punto, y este es un elemento que tienen que prestar atención, en Estados Unidos, la implementación de las políticas de incremento de tasa de interés ha contribuido ya a comenzar a reducir la inflación. En Estados Unidos, antes de la última medida de la Reserva Federal, la inflación estaba en 9.1, se bajó a 8.6 como consecuencia de esa medida. Aquí no es verdad que el Banco Central pueda argumentar que aquí han habido disminuciones importantes de la inflación. En junio de este año la inflación era 9.46 y ahora es 9.43. O sea, ¿qué disminución ha habido? Con todo y los incrementos de las tasas de interés. Entonces hay un problema que yo creo que es que el gobierno no puede hablar de éxito. Y si a eso tú le agregas en términos de infraestructura, no puede presentar nada. Entonces todo eso, ahí viene, implica que eso es lo que el gobierno tiene que cambiar de cara a los próximos 2 años. El gran desafío del gobierno es tratar de evitar que se siga deteriorando la situación social. Un gobierno se gobierna para hacer frente a los problemas sociales. Entonces tú, obviamente, un país que había avanzado en términos sociales con un incremento de la clase media, ahora se reduce la clase media, entonces el gran esfuerzo que hay que hacer es tratar de revertir eso. Ingeniero, el presidente de la República va a hablar hoy desde Santiago, lo que no es usual. ¿Hay razones políticas que puedan justificar esa intervención desde Santiago? ¿Y qué pudiera decir el presidente hoy sobre esto? Porque quizás la pregunta de Caminero
no se la responde usted, sino se la responda el presidente cuando el presidente Claro, hable hoy, claro, sí, claro. dependiendo de lo que él diga. Probablemente él no se centre en hacer un recuento de lo que ha hecho en estos 2 años, sino en proyectar, montado tal vez en una visión diferente a esa evaluación que usted ha hecho de esos 2 años, la perspectiva que puede el país esperar en los próximos años de gobierno que le faltan. Mire, el problema con el presidente es que el presidente habla todos los días. Todos los días está hablando el presidente. Tú, obviamente a veces no sé, bueno, qué es lo que va a decir, que no haya dicho. Pero yo creo que lo importante es tener claro que esto no es normal. Yo recuerdo en el tiempo que tengo en el ejercicio de la política, recuerdo que en el año 2002, el presidente Hipólito Mejía se dirigió al país en ocasión del 16 de agosto. Y en esa ocasión lo hizo fundamentalmente para reconocer que el país estaba entrando en una situación económica delicada. La única vez que yo recuerdo que un presidente constitucional se dirige al país un 16 de agosto fue en el año 2002 que Hipólito lo hizo para reconocer que había un problema en la economía dominicana. Vamos a esperar a ver qué va a decir, qué cosa nueva, si es que tiene algo nuevo que decir. Porque yo le digo que un hombre que habla todos los días, que está todos los días hablando, ¿qué es lo que le puede decir al país? Ahí sentado ayer, dice de Línea Ascensión, que la posición de la oposición es hacer política y una de las formas de hacer política es decir que el gobierno no ha hecho nada. Y enumeró una serie de estructuras que se han inaugurado, otras que están en proceso de inauguración y además de la inversión de más de cerca de 17.000 millones de pesos en obras. Hablaba de 80.000 millones de pesos entre las que dan continuidad y las que se han iniciado y se han concluido. Cabinero, pero los datos que presenta presupuesto no coinciden con eso. Cuando tú revisas las estadísticas presupuestarias, lo que te va a encontrar es que el gobierno no está ejecutando el gasto de capital que presupuestó, hasta el punto de que hasta mediados de este año solamente había ejecutado el 37% del gasto de capital. Entonces, ¿cómo tú me estás hablando de que tú has hecho una inversión de 80.000 millones de pesos? El grave problema del gobierno, un problema serio en este gobierno, es que comienza a anunciar una cantidad enorme de obras y no explicita dónde va a sacar los recursos. Entonces, la idea que queda es que están haciendo las obras. Por ejemplo, el presidente de la República el año pasado fue a Santiago y habló de que en Santiago va a ejecutar más de 40.000 millones de pesos en obra. ¿Tú sabes cuánto presupuestaron en el presupuesto? Eso al 2 días después publicaron el presupuesto, 2.000 millones. O sea, pero ¿cómo tú vas a Santiago a decirle que va a ejecutar 40.000 millones y en el presupuesto tú pones, en el presupuesto para Santiago, 2.000 millones? Ingeniero, pero Entonces, ¿hay razones políticas para que el presidente lo haga desde Santiago? ¿Ustedes ven alguna? Bueno, yo pienso que en correspondencia con el aniversario de la Guerra de la Restauración, simbólico, pero no le veo otro sentido. Ahora, usted menciona una cosa interesante. Dice que el presidente habla demasiado. El presidente Danilo Medina tiene la fama de que no hablaba, entonces la queja era como en vía contraria. ¿Qué es mejor para el país? ¿Un estilo tipo Danilo Medina o un estilo Luis Abinader? No, intermedio, que haya la posibilidad de que el presidente periódicamente converse con la población, converse con la gente. Porque si bien es cierto que el presidente Danilo Medina no se dirigía al país, no hablaba todos los días, todo el mundo sabe que todos los fines de semana estaba en el campo, visitando a la gente, hablando con la gente. Sí, pero o sea, no era un asunto a nivel de la publicidad. Pero sin los medios. Sin los medios, no es cierto. Tenían el chance de Es cierto, pero preguntarle. entraba en contacto con la población. O sea, no se dirigía a la sociedad a través de los medios de comunicación, pero entraba en contacto con la población. Ahora, yo pienso que sí, que un gobierno debe tratar de mantener un
un canal de información permanente con la población, pero no todos los días. Ahora, ese cuadro que usted está pintando parecería dejar claro que la oposición reemplaza al gobierno en el 2024. Bueno, nosotros estamos trabajando para eso. Para eso es que estamos trabajando, para reemplazar el gobierno. El Partido de la Liberación Dominicana está trabajando callado, sin mucha bulla. ¿Y usted cree que trabajando logra... y además observando que uno de los aspectos medulares de lo que estamos haciendo es que la juventud se está organizando en el Partido de la Liberación Dominicana hasta el punto de que en el trabajo que hemos venido desarrollando de realmar orgánicamente el PLD, porque ustedes saben muy bien que lo hemos dicho, yo aquí lo he dicho varias veces, de que el PLD estructuralmente estaba totalmente desbaratado cuando nosotros tuvimos que asumir el control de la organización. Ahora, de esa estructura nueva que ha surgido, el 53% está integrado por gente. Ahora, ¿usted cree que en un periodo tan corto supere el PLD las razones por lo que lo sacaron del poder? Es Mire, decir, lo que yo veo... usando una expresión ahora moderna que le dicen de que ya Dios me perdonó, falta tú. Eso le están ustedes diciendo al pueblo dominicano. Mire, lo que yo veo es que este gobierno va a gobernar en un contexto sumamente complicado. Inclusive estos 2 años que restan no pintan en una buena dirección. A nivel internacional, la situación económica no va en buena dirección. Estados Unidos... Ahora, pero eso no salva al gobierno. El hecho de gobernar en una situación especial y la gente aprecie que esté haciendo un esfuerzo por mantener esto. Lo que pasa es que la gente, al final de cuentas, entiende que si usted cogió el mando para gobernar es para resolver problemas. Esa es la realidad, el contexto general. ¿Le pide la gente al final que usted le baje el cielo o la gente le gusta ver que usted lo haga, es decir, que usted se equivoque en el camino correcto? Es decir, en el sentido de que usted no solo lo haga bien, sino que si no lo logra, la gente ve que usted hizo el esfuerzo. Pero ¿No le tolera a la gente? ¿O políticamente eso posiblemente no tenga importancia? De todo lo que importa es que la gente sienta que desde el gobierno no se le ha afectado o que el gobierno no ha hecho lo suficiente para evitar que la situación le afecte. Y eso es lo que yo creo que está ocurriendo. Ahora, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana y como usted ha estado hablando, o sea, y lo dijo Domínguez Brito también, que el gobierno no tiene nada que exhibir, pero los distintos medios de comunicación, como siempre, hacen trabajos en función de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho desde el gobierno. Es un ejercicio periodístico. Sí, claro. Se atribuye como cosas positivas del gobierno. Primero, el aumento del turismo, el incremento del turismo a las zonas francas, el desarrollo de las zonas francas, de los empleos, pero además de eso, la vacunación como parte en el área de la salud. ¿No? Ustedes no, como partido no ven eso. Sobre el tema del turismo y sobre el tema de la zona franca. Porque cuando eso se plantea, da la impresión de que eso se creó ahora. O sea, la imagen que se presenta es como que eso es un logro de ahora. Ese es un logro de siempre. Aquí hubo un problema con el turismo por el tema de la pandemia. Pero el turismo venía creciendo desde hacía tiempo. Sí. La zona franca venía creciendo desde hacía tiempo. O sea, yo lo que he dicho es que lo penoso de esta gestión gubernamental, mezquina en gran medida, es que nos reconoce, mezquina en gran medida, sí, porque que nos reconoce que todo eso es en gran medida la continuidad de un proceso que venía desde hacía tiempo. La República Dominicana, yo lo he dicho, se había convertido desde hacía tiempo en el principal destino de la inversión extranjera en la región del Caribe. La República Dominicana se había convertido en el principal destino del turismo en la región del Caribe. La República Dominicana, en términos de zona franca, también había tenido después de la crisis del 2005-2006, por el tema del ingreso de China al acuerdo de los textiles en los Estados Unidos,
que la zona franca entró en un proceso de declive. Todo el proceso de los gobiernos del PLD fue levantarla, y cuando este gobierno llegó a ese proceso estaba armado. Entonces, de manera que cuando lo plantean como un logro, es porque no tienen nada que exhibir, no tienen nada nuevo que exhibir. Ingeniero, ¿cómo valoran ustedes el discurso central del gobierno, que es la transparencia y la lucha contra la corrupción? El gobierno tiene abierto, el Ministerio Público tiene abierto unos 11 procesos importantes de lucha contra la corrupción. ¿No es ese un puntal positivo para la iniciativa del gobierno? Mire, yo digo, no objeto eso, lo veo que va en una dirección correcta. Pero lo que te comentaba al principio, cuando hablaba de lo que había ocurrido en estos 2 años, lo que te muestra es que realmente también en este gobierno ya hay situaciones que ponen en entredicho esa famosa transparencia y esa famosa lucha contra la corrupción que ha venido exhibiendo, e inclusive casos que a veces uno dice, bueno, porque qué milagro no explica. Por ejemplo, el caso mencionado de manera reiterada por los medios de comunicación de Nene Cabrera, ¿por qué no lo han mencionado? ¿Por qué no sale colación? ¿Por qué se tuvo que esperar que en el caso de Macarrulla explotara el asunto para que se tomara la decisión que se tomó? Hay una serie de situaciones. Lo que ha ocurrido en educación, los manejos ahí poco transparentes que se hicieron. ¿Por qué se tuvo que esperar? ¿Por qué ahí no se actuó en términos judiciales? Entonces yo creo que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Ingeniero, si adopto su discurso, asumo su discurso, digamos que usted dice, bueno, el gobierno no tiene nada, la oposición estamos trabajando para eso, dice usted de los partidos. Sin embargo, y a propósito de que hoy estamos en la fecha de la restauración, que es yo llamo la segunda vuelta a la independencia nacional, el país parece estar signado históricamente por un triángulo. 3 fuerzas políticas hemos tenido siempre, y 2 de ellas compiten el poder siempre a costa de una que se debilita. El cuadro pinta más o menos hoy parecido: el gobierno, partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo parecen ser las 3 fuerzas que están hoy interactuando efectivamente en el escenario político. ¿Cuál de esas 3 fuerzas que se va a poner chiquita en el 24 para definir el escenario electoral? Lo que yo sí te puedo asegurar que no va a ser el PLD. Eso yo te lo puedo asegurar. No. Que el PLD va a seguir siendo una fuerza determinante de la vida política de la República Dominicana, no solo en este proceso del 2024, sino en los procesos que vienen. El PLD es, a nuestro entender, la única organización verdaderamente democrática que hay en este país. La Fuerza del Pueblo es un partido caudillista. Pónganse a pensar si alguien... La Fuerza del Pueblo es un partido caudillista. Pero claro, ese partido... Que Leonel Fernández es un caudillo. Ese partido, en términos, digamos, en su característica, no le da ni por los tubillos al Partido Reformista de Balaguer. Ahí el único candidato es Leonel Fernández. Ahí no hay otra posibilidad de ningún otro. En el PRM tú no sabes los problemas que hay ahí, uno no sabe en lo que va a terminar el PRM. Porque el PRM también es un partido que se ha ido haciendo a retazos, a pedazos. Si ustedes pueden analizar cómo se ha ido construyendo el PRM, pónganse a pensar. El hermano mío era del PLD, síndico de San Cristóbal por el PRM. Manuel Jiménez era del PLD, síndico de Santo Domingo Este por el PRM. Andújar era del PLD, síndico por el PRM. O sea, el senador de Baní era del PLD, Sanjur. síndico de... O sea, el PRM es un partido que se ha ido haciendo a costa del PLD en gran medida, lo que significa, eso te da tónica de la grandeza del PLD. Pero lo que quiero llamar la atención es que el único partido verdaderamente democrático... En este caso el PLD hizo como el PRD, que aportó mucho. Ustedes eran producto del PRD. Lo que quiero, Percio, es llamar la atención al hecho de que el PLD es el único partido aquí
verdaderamente democrático. Estructurado, usted dice. Observe ese proceso que hay internamente. Más que Eso se democrático, puede dar en la fuerza del pueblo. estructurado es lo que usted se Eso se refiere. puede dar en el PRM. O sea, es un proceso donde están compitiendo 6 compañeros y donde las bases del partido van a decidir quién es el candidato. Yo creo que dice Leonel Fernández que él tiene los números, de acuerdo a las encuestas, para ser el presidente de la República en el 2024. bueno, en sus encuestas sí, en sus encuestas sí, pero hay cantidades de encuestas que dicen totalmente En la que lo ustedes contrario. hacen, ¿cómo están los números? Mire, yo lo dije hace unos días y a mucha gente le sorprendió. En la última encuesta que nosotros recibimos de partido a partido, el PLD está encima del PRM, en este momento. ¿Y quién hace esas encuestas? ¿Ustedes mismos? No, empresarios. ¿Y la fuerza del pueblo cómo está? En tercer lugar. Pero ¿cómo están los números? No, 37 el PLD, 32 el PRM y 14 la fuerza del pueblo. Bueno, pues muchas gracias, Temístocles. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de venir a decir esto. Gracias por venir esta mañana. Señora, así concluimos la intervención del ingeniero Temístocles Montaz, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana y miembro de su comité político.